¿Qué tal, amigas y amigos? Es para mí un honor y un gusto volver a estar aquí en un concierto más de Cultura en un Clic. En esta ocasión nos encontramos desde el Museo del Paisaje José María Velasco. Este museo maravilloso que se encuentra en la ciudad de Toluca, en el Estado de México, y desde el cual vamos a hacer precisamente un recorrido sonoro por estos paisajes musicales que muchos de los nacionalistas o que algunos de los nacionalistas de principios del siglo XX trataron de reflejar también en su música. Principalmente escucharemos música de España, de Venezuela y una visión, digamos, de los suelos españoles, pero desde un punto de vista italiano. Para mí es un gran gusto poder compartir nuevamente estas pantallas con todos ustedes y pues vamos a empezar este concierto con una pieza del compositor español Isaac Albéniz. Esta obra es muy famosa, se llama Asturias, y originalmente fue compuesta para el piano. La virtud que tiene esta obra en cuestión de esta transcripción hacia la guitarra es que Isaac Albéniz quiso reflejar precisamente la esencia de la música española en su suite española y la forma en la cual trata el piano es muy guitarrística. Entonces, cuando nosotros hacemos esa transferencia hacia nuestro instrumento, hacia la guitarra, pues se convierte en una obra que adquiere todo el carácter guitarrístico y por lo cual muchas veces incluso está esta pequeña broma que dice que los pianistas se roban el repertorio de los guitarristas cuando tocan esta música. Entonces, sin más, vamos a dar inicio a este concierto con Asturias de Isaac Albéniz.
La siguiente es una obra del compositor venezolano Antonio Lauro. Antonio Lauro escribió esta suite venezolana precisamente para hacer referencia a esta mezcla tan rica que existe dentro de la música tradicional venezolana. Tiene 4 movimientos. El primero es un registro que funciona a la manera de preludio, a esta forma como los barrocos utilizaban esos preludios para hacer pruebas del diapasón completo del instrumento, para afinar, para hacer estos cambios, digamos, estas pruebas en cuanto a la música. Después, el segundo movimiento es una danza negra, que hace referencia precisamente a la influencia del continente africano dentro de la música venezolana. El tercer movimiento es una canción, así se llama, que podemos nosotros pensar o intuir que es una canción de cuna, una nana. Esta es la parte como más íntima de la música, en la cual una madre se puede comunicar a través del canto con sus hijos. Y el cuarto movimiento es un vals, pero un vals venezolano. Es un vals muy rítmico, un vals diferente en esencia, vamos a llamarlo así, a los valses vieneses que nosotros conocemos. Otra cosa importante de esta suite es que Antonio Lauro en algún momento fue perseguido políticamente y esta obra precisamente la escribe mientras estaba encarcelado, y también pues es una forma como de protesta, una forma de decir esto es Venezuela y no importa cuánto me vayan a perseguir, la música siempre hablará por nosotros.
Como ya hemos mencionado en otros conciertos, Mario Castelnuovo Tedesco fue un compositor no guitarrista que asumió o que adoptó las sonoridades de la guitarra después de haberla conocido a través de Andrés Segovia. Pero a diferencia de muchos otros compositores a los cuales Andrés Segovia se acercó, Mario Castelnuovo Tedesco continúa haciendo música para guitarra incluso sin la petición, digamos, directamente de Andrés Segovia. Tal es el caso de esta obra que ya hemos escuchado algunos números en otras ocasiones, que es este homenaje que se le hizo a Juan Ramón Jiménez del Platero y yo. La obra originalmente está escrita para guitarra y narrador, y normalmente en mis conciertos presenciales lo que hago es leer el texto previo a tocar la pieza para que ustedes puedan ir imaginando esta relación que existe entre la música y el texto. Pero en esta ocasión, debido a que esta es la magia de la digitalidad, vamos a escuchar esta obra como normalmente debió haber sido. Es decir, van a estar escuchando ustedes la guitarra y sobre la guitarra escucharán el texto de Juan Ramón Jiménez. Es importante, bueno, es interesante porque este texto es el último, esta pieza es el último de este ciclo del Platero y yo y se llama A Platero en el cielo de Moguer. Y entonces aquí es cuando hacemos referencia precisamente a que la música puede pintar esos paisajes incluso más allá de los paisajes que normalmente existen en nuestro mundo real. Entonces, de Mario Castelnuovo Tedesco, este número del Platero y yo, A Platero en el cielo de Moguer. Dulce platero, trotón, burrillo mío, que llevaste mi alma tantas veces, solo mi alma, por aquellos hondos caminos de nopales, de malvas y de madreselvas. A ti, este libro que habla de ti, ahora que pueden entender. Va a tu alma, que ya pase en el paraíso, por el alma de nuestros paisajes moguereños, que también habrá subido al cielo con la tuya. Lleva montada en su lomo de papel a mi alma, que caminando entre zarzas, en flor de su ascensión, se hace más buena, más pacífica, más pura cada día. Sí, yo sé que a la caída de la tarde, cuando entre las oropéndolas y los azares llego, lento y pensativo, por el naranjal solitario al pino que arrulla tu muerte, platero,
Feliz en tu prado de rosas eternas, me verás detenerme ante los lirios amarillos que ha brotado tu descompuesto corazón. La siguiente pieza es del compositor también español Francisco Tárrega. Tárrega es considerado como el padre de la guitarra moderna. Gracias a Tárrega y después gracias a Andrés Segovia es que la guitarra empieza a tener nuevamente esta reivindicación, por así llamarlo, dentro del ámbito de la música de concierto. Antes la guitarra estaba relegada un poco a la música en casa, a las tabernas, a la música de diversión, pero no tanto a la música que se hacía dentro de las salas de concierto. Es decir, después de Giuliani pasaron algunos años antes de que la guitarra se volviera a tomar en cuenta. Y esto es un poco gracias a principalmente Francisco Tárrega. Tárrega es muy curioso porque la historia musical de Tárrega inicia porque de chico tiene un accidente, se cae en una zanja y empieza a tener problemas con la visión y su padre, un poco temeroso de saber cómo Tárrega podría ganarse después la vida, lo lleva a clases de música precisamente porque él entendía, el papá de Tárrega entendía que en la música podría Tárrega sobrevivir incluso siendo invidente. Entonces, es un ejemplo de cómo un papá trata de darle una herramienta, digamos, a su hijo para poder ganarse la vida. Y pues afortunadamente para nosotros, pues Francisco Tárrega se convirtió en uno de los guitarristas, uno de los compositores más importantes para la guitarra de nuestro tiempo. Incluso seguramente si ustedes no han escuchado nada de Tárrega tocado en la guitarra, seguramente sí escucharon algo de Tárrega porque justamente el ringtone de Nokia, este famoso ringtone de Nokia, pertenece a una de las obras de Francisco Tárrega. Nosotros no vamos a escuchar esa ahora, sino que vamos a escuchar la primera obra que Francisco Tárrega publicó, que fue su Capricho Árabe. Y precisamente como estamos en este ambiente de paisaje, de paisajismos, pues Tárrega quería reflejar a través de esta música, a través de su obra, la influencia árabe que había en toda la cultura española. Él fue uno de los principales defensores de que se tenía que entender la tradición cultural o el bagaje que habían dejado la cultura árabe en los españoles para poder así entender la música de España. Entonces vamos a escuchar de Francisco Tárrega su Capricho Árabe.
Con esta pieza me despido de todos ustedes, esperando que les haya parecido agradable este viaje de estos paisajes sonoros que hemos tenido aquí en el Museo de Paisaje José María Velasco. Esta pieza es del compositor español también, Joaquín Turina. Joaquín Turina es un compositor que se acerca demasiado ya a este extremo del nacionalismo español, es decir, sí tomaba las referencias populares, las referencias de la canción o de la música tradicional española, sobre todo de la zona andaluza, y la iba, digamos, revistiendo de este toque de fineza que estaba en boga a principios del siglo XX. Es contemporáneo de Manuel M. Ponce y entonces en su música podemos encontrar estos toques que también podríamos encontrar de repente en la música de Ponce. Joaquín Turina tuvo, igual que muchos de los compositores de esa época, una estrecha relación con el gran guitarrista Andrés Segovia, del cual ya hablamos hace unos momentos, y esta fantasía sevillana precisamente toma partes o toma esencia de estas sevillanas, de estas danzas españolas, y las transfiere a la guitarra. Vamos a escuchar entonces de Joaquín Turina la fantasía sevillana.
Pues muchas gracias a todos por acompañarme en este recorrido musical, pintando, digamos, con sonidos, estos paisajes sonoros, e invitarlos a que nos sigan acompañando en estos conciertos dentro de Cultura en un Clic. Nos vemos muy pronto y esperamos que lo hayan disfrutado y pues que estén todos muy bien. Un abrazo muy grande y muchas gracias.